Caro, que ya la tenemos conectada con nosotras. Buen día, Caro, ¿cómo andás? Buen día a todos ustedes, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, Caro, vamos a hablar de una gran polémica que hubo en las redes sociales, en los noticieros, porque esto fue por la compra de los penes de madera que hizo el gobierno y si son Sí, necesarios para dar ESI. bien, bien. Bueno, me pareció un tema interesante del cual todo el mundo habló, viste, la semana pasada, digamos. Vamos a rescatar lo positivo de esto, porque lo primero son las críticas al gobierno, ¿sí? Más allá de que ahora comentemos un poco qué pensamos los especialistas de esto, vamos a pensar en algo positivo que es que se hable de sexualidad. ¿Sí? Digamos, de que comenzó la pandemia, allá por cuando, en ese momento en donde empezaron a hablar de sexting, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, ahí empezaron a instalar por lo menos cuestiones que tienen que ver con prácticas sexuales, ¿no? Algo de lo cual antes no se hablaba. Entonces, bueno, empezaron con el sexting y ahora se fueron a la licitación por la compra de penes de madera. A ver, instalar el tema en la sociedad me parece algo importante. Y después, bueno, ahora vamos a la cuestión de hablar de pene, ¿no? Como si hablar del pene se reduce a la sexualidad tiene que ver con solamente hablar de la colocación o la práctica en la colocación de penes, porque en realidad la licitación para la compra se hizo para comenzar a capacitar en ESI, ¿no? Además de, bueno, solamente se habló de la licitación para la compra de penes, pero en realidad los 13 millones fueron para la compra de penes de madera y otros insumos, como lo son dispenses para preservativos, material bibliográfico y kits, digamos, para que los docentes en las escuelas los puedan utilizar. Así que bueno, sí fue un debate y que viste que despertó muchos memes, recién leía uno comparado con la vacuna, viste, la verdad que bueno, esto de que me parece que se ponga a nivel social, que la gente hable de esto, me parece positivo. Rescatemos lo positivo, porque lo primero que uno hace es criticar. Sí, tal cual, Pero Caro. bueno, antes claro, de que no se habla de sexualidad. Sí, ahora vamos a la crítica. Hablar de sexualidad no es hablar de pene, porque es el famoso falocentrismo. O sea, acá nadie habla de los preservativos de mujer. O sea, hablamos solo de preservativos de hombre. ¿Qué pasa con los preservativos de mujer y por qué no licitan la compra para los preservativos de mujer? Porque no se consiguen justamente los preservativos de mujer acá en Argentina. Entonces, bueno, también despertó dentro a nivel de los especialistas, a nivel social, esto del debate de por qué solo el preservativo masculino. Entonces, bueno, ¿por qué el preservativo? ¿Por qué la compra de penes? Siempre la práctica, digamos, lo que es educación sexual en las escuelas se restringió básicamente al uso de preservativos o a enseñar en las escuelas. Iba un médico siempre de los años a sexto o séptimo grado y daba una charla digamos, colocación de preservativos. Enseñaba a los alumnos o a las alumnas a colocar un preservativo. Pero siempre iba más que nada dirigido al varón. Entonces, bueno, ¿de qué se trata? De que con el ESI, que es ley, se instalen otro tipo de prácticas, que colocar un preservativo, por ejemplo, también puedan aprender las mujeres, digamos, y que no sea una práctica machista. Lo que a nivel estadística se ve, valen a las dos valen, es que mayormente el 14% de la población utiliza solamente el preservativo siempre y en todo momento de la relación. El 65% lo utiliza en algunas oportunidades y el 20% nunca lo utiliza. O sea, solamente hablamos de el 14% de personas que utilizan el preservativo de forma constante, se puede decir. Eh, ¿Por qué hacen tanto hincapié en el uso de preservativos y en esto de la compra de penes? Según ellos dicen que aumentó las cifras de sífilis. Y bueno, y esto como les generó cierta alarma y hablan de la importancia de la práctica de aprender la colocación. Porque lo que ocurre con la colocación del preservativo, aunque parezca algo muy simple, es que hay una mala colocación del preservativo y hay errores que se cometen en algo que puede ser simple al momento de colocar un preservativo. Así que bueno,
Hay dos problemas para los que no saben el ESI, que es una ley que tiene que ver con dar prácticas, enseñar educación sexual en las escuelas. Hay dos problemas graves que son, por los cuales no se da como se debe dar, para no decir que no se da, que son la falta de presupuesto, que tiene que ver con la capacitación y con lo que requieran los docentes para poder dar ESI, porque no están formados, y la falta de capacitación y la falta de presupuesto. Son dos problemas muy grandes. Y yo le agregaría uno que tiene que ver, que lo he visto mucho en las instituciones, que están atravesadas por discursos fuertes religiosos, que son las ideologías o las distintas creencias religiosas que son, digamos, que tienen que ver obviamente con la antieducación sexual. O sea, de educación sexual no se habla más allá de una sexualidad que sea solamente en pro de la reproducción. Así que bueno, despertó mucho debate, pero rescatemos lo positivo de esto, que fue que se habló. No sé qué escucharon ustedes, pero la gente estuvo muy enojada porque se trata de mucho dinero. Entonces hablan ¿no?, de un mal gasto, de como si lo podían haber usado en otra cosa. Sí, digamos, se puede usar, no es esto de no restringir a un pene de madera tallado, eso despertó. Digo, hay otros elementos, porque ¿qué es el pene de madera tallado? Es la representación de la realidad de un pene, digamos, real. Pero, digamos, los médicos o los especialistas, cuando vamos a las escuelas para dar ESI, no hace falta un pene de madera tallado. Entonces, con otros elementos se puede hacer un simulacro de esa representación real. Entonces, bueno, pero lo primero, viste, yo, digamos, quiero... yo sé que estamos muy críticos con el gobierno y con las decisiones, ¿no? Pero yo rescato esto de que se hable de sexualidad. ¿Cuándo antes se iba a hablar de la palabra pene, digamos? Era una mala palabra. Sí, ¿no? Despertó esta cuestión de decir, ¿solo del pene? ¿Por qué hablamos solo del pene? Esto del falocentrismo. Como si el pene sería solamente, hablar de sexualidad sería hablar del pene. Entonces, eso despertó mucho enojo, mucho enojo. Sí, también tenés, Caro, que bueno, todavía está, en algunas personas se nota como la vergüenza, porque había muchos programas de televisión en los que los periodistas comentaban esta noticia de que habían llegado a la Argentina, pero se reían, o sea, como que no lo podían tomar como algo serio. Está todavía esa vergüenza o esa risa de que pareciera un chiste todo, digamos. Exactamente, sí. Digamos, yo creo que fue una decisión política, de política pública en salud, por ahí desacertada, y que bueno, que por ahí ellos lo consideraron como cierta estrategia de que la gente se amigue con esto de la sexualidad desde el chiste, que yo considero que se podía haber hecho otra cosa, digamos. Se puede instalar la sexualidad de otra forma. Pero viste como, a lo mejor digo, si hubiese sido de otra manera, nadie hubiese hablado. También eso, me pregunto eso, digo, vos fijate como todo el mundo habló de esto. Pero bueno, como vos decís, no se tomó como muy serio o con la seriedad que se le tiene que dar a algo que realmente, como lo es el ESI, que el ESI no es solamente hablar de, digamos, de colocación del pene para la prevención de enfermedades de infección sexual o de HIV. El ESI es hablar de prácticas sexuales saludables, hablar de prevención de abusos, no solo hablar de prevención de embarazos, hablar de estas identidades que venimos hablando, de las nuevas identidades sexuales, hablar de género. Entonces, me parece que, bueno, es mucho más, obviamente, que la colocación de un preservativo. Y te digo que lo primero que vino, y sobre todo en el colectivo femenino, es, ¿y la vulva? O sea, ¿qué pasa con la mujer que tiene vulva y se quiere colocar un preservativo? No puede porque en Argentina no lo consigue. Claro, muchas ginecólogas que son bastante conocidas en las redes, que son casi Instagramers, que siempre les hacen consultas, explicaban que ellas explican a través tienen como si fuese una especie de, no quiero que la palabra suene rara, pero como un títere pareciera, que es que ellas muestran, porque son como unos almohadones. Sí. Pero ella dice, tampoco son 100% necesarios, cada una elige si lo tiene o no para explicarlo, es como vos decís. Sí, sí. Pero viste que, bueno, a nivel social estamos como evolucionando, pero sí esta cuestión de que, bueno, no es lo mismo, también se presta el chiste, o sea, muestran una vulva, digamos, hecha con tela, Claro. digamos, y despierta con mucha risa, porque, bueno, la gente es como vos decís, también
sigue siendo tabú el tema de la sexualidad, si bien estamos hablando mucho más, sigue generando cierta vergüenza, cierta cuestión, ¿no? De hablar de esto se habla como muy poco y bueno, hay que hablarlo con mucho cuidado y mucho respeto. El ESI se ha visto y estadísticamente se ha comprobado de que digamos, han salido a la luz situaciones que están viviendo niños de abusos en sus familias o de violencia sexual. Y bueno, y el ESI, a partir del ESI se pudieron denunciar un montón de situaciones, porque bueno, tiene que ver obviamente con la educación y la información hacia el niño y es un derecho, ¿sí? Es un derecho. El niño debe recibir educación sexual integral. De esa forma, en la forma en que se pueda conocer y pueda saber qué es la sexualidad, va a poder hablar cuando hay algo que ocurre a nivel familiar, por ejemplo, o en la calle, bueno, que considera que no está bien y que bueno, que está preparado para eso. Así que nosotros decimos que desde el preescolar hay que empezar a hablar, desde muy chiquitos hay que empezar a hablar de sexualidad. Y bueno, en las familias o en las casas, en las mismas casas, también hay que hablar y empezar a hablar de sexualidad, ¿sí? Bien, Caro, ¿cómo te encontramos en las redes? Bueno, @caracoroso, pueden pedir mi teléfono para una sesión. Listo, hasta el martes próximo, Caro, un beso. Un abrazo grande. Chao, chao. Vale, ¿desarrollamos algo?